mí me conmovió mucho la disertación del profesor David, al que le respeto enormemente por su tarea. Y tiene que ver con esto. Paraguay, nuestro país, necesita mejor capital humano, pero también necesita fortalecer sus comunidades y necesita renovar su ideario nacional. Y esto no es probablemente responsabilidad única de la educación superior, esto es responsabilidad del Estado y en todos los niveles. Paraguay tuvo un relato nacional, quizás autoritario, heroico, como decía Manu, pero era un relato nacional. Yo siento que el proceso de democratización tuvo avances en muchas cosas, en lo electoral, en lo económico, pero es una materia pendiente tener un nuevo ideario nacional, tener como política de Estado un reforzamiento claro de lo que nos caracteriza como Estado y nos distingue en el mundo, en este mundo global. Y quizás no se deba basar únicamente en los grandes héroes que dieron su vida por la patria, que lo dieron, y yo al menos tengo un gran reconocimiento, gratitud, desde el Mariscal López hasta los héroes de la Guerra del Chaco. Quizás se deba basar también en lo que decía el profesor David, y quiero retomar sus palabras, en los héroes civiles que desinteresadamente recorren el país, fundan instituciones y sirven a la patria. La educación tiene que narrar esa historia de los héroes civiles que dan su vida para que este país siga siendo una unidad, para que en este país la gente se siga identificando como paraguayo y las tradiciones que forman parte del alma de nuestra nación persistan y perduren. La república no solamente está constituida por los vivos y por los que vendrán, también por los que ya no están, también por los muertos. Y la tradición no es una ceniza apagada. La tradición es una llama que tenemos la obligación de transmitirla con fuerza. Y transmitir con fuerza la tradición, David, es preservar nuestro folclore, preservar nuestros mitos. Dejar de permitir que nuestros mitos, nuestras costumbres, nuestras fiestas patronales, porque se habla muchas veces acá enfrente al Monseñor, lo digo, el Estado laico paraguayo, pero nuestra Constitución también reconoce a la Iglesia Católica con su aporte a la Constitución del Estado Nacional. Y no solamente es la religión mayoritaria del país, es una religión que forma parte de nuestra identidad nacional. En cada fiesta patronal y en cada peregrinación se expresa el alma de la nación. Y en cada uno de estos eventos se expresa la comunidad. Vive la comunidad, en este encuentro vive la comunidad. Y en una era donde la soledad acecha, donde las pantallas nos quieren separar o nos separan, reforzar los lazos comunitarios, las reuniones donde hablamos de lo que no apunta a un interés egoísta, es algo por lo que debemos seguir peleando. Y estos héroes civiles, que hay muchos en el Paraguay, que desinteresadamente se juntaron para defender un cerro, se juntaron para fundar un colegio, se juntaron para fundar un instituto de educación superior, sin tener apoyo de nadie, simplemente por amor a la patria, porque el amor a la patria no es una creación del Estado, eso es otra de las cosas que hemos desarrollado en un paper que Manu conoce. El amor a la patria nace del seno de la sociedad, nace de esa dimensión que decía Natalicio González, lo telúrico que atraviesa el alma del paraguayo. Y nosotros tenemos que cuidar, proteger y volver una política de inculcación cada uno de nuestros mitos. Y no permitir que bajo la estigmatización de cierto racionalismo que nos acusa de realismo mágico, de que son cosas que no sirven, que atrasan. No, los pueblos que son pueblos desarrollados, que lograron trascender épocas, que no se desintegraron como naciones, porque si uno ve el mapa del siglo XX van a ver naciones que hoy ya no existen. Los pueblos que no se desintegraron, que no se volvieron provincias, ni departamentos, ni estados de otras naciones, son pueblos que defendieron sus tradiciones y que volvieron a esas tradiciones el elemento innegociable de su identidad. Formemos las competencias que necesita el mercado, pero no olvidemos este punto.
porque no va a haber futuro, no va a haber cohesión social, no va a haber identidad y sentido y suelo compartido en un país que olvida sus tradiciones. Estados Unidos es un país que tiene las mejores universidades quizás del mundo en términos de producción académica, las famosas Ivy League. Centros de investigación, hace poco estábamos en Ciudad del Este, el profesor Cubilla, gran científico de Cubilla, presentaba lo que invierte la Universidad Cornell en la investigación, más que todo el presupuesto quizás de nuestro sistema. Y tiene grandes investigadores, pero hoy es una sociedad fragmentada, es una sociedad donde rige el separatismo social, donde personas que sienten aprecio hacia un marco de valores no se hablan con personas que odian ese marco de valores, demócratas con republicanos o lo que fuera. Hay una sociedad tribalizada, y nosotros no podemos permitir que eso ocurra en el Paraguay. Y el suelo común para que eso no ocurra son nuestras tradiciones, nuestra identidad, nuestra historia y nuestra memoria. Le quería dejar ese mensaje, decirles que me siento honrado por estar junto con ustedes hoy.